Muy buenos días a todos los que nos siguen a través de la transmisión online de este servicio de domingo. Sean bienvenidos, un tiempo especial para encontrarnos con el Señor. Y es por eso que vamos a dejar en sus manos este tiempo orando todos juntos. Señor, gracias por este día, por traernos aquí a buscarte, a mirar en tu palabra, Señor, lo que es necesario para nuestras vidas. Perdona si en algo hemos fallado, Señor. Ayúdanos a mantenernos fieles caminando junto a ti, Señor. En estos tiempos difíciles, Señor, donde hay mucha incertidumbre, donde hay quizás temor, rogamos que tú nos ayudes, pongas confianza, tranquilidad en nuestros corazones, esa paz que sobrepasa todo entendimiento esté reinando en nuestros corazones. Gracias por este tiempo. Rogamos que también nuestro tiempo contigo sea un tiempo perfecto y que la exposición de tu palabra siempre nos llene de tu sabiduría. Te lo rogamos, te lo pedimos en nuestro amado Señor Jesús. Amén. Hermano, le invito a tomar su Biblia y podamos hacer la declaración con respecto a esta Santa Biblia, que dice así: Esta es mi Biblia, la eterna palabra de Dios, inspirada, infalible, inerrante, siempre viva y eficaz. Sus verdades son absolutas y eternas, suficiente en todo asunto de fe y práctica. Hoy recibiré la incorruptible, indestructible, la siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Amén. Ya que está con la Biblia en la mano, le invito a que podamos ir al Salmo 128. Vamos a leer los primeros 4 versículos, que dice así: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, cuando comieres el trabajo de tus manos. Bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Una tremenda bienaventuranza con respecto a ser obedientes y a temer al Señor. Ahora, hermano, le invito a que nos unamos a los coros celestiales en alabanzas y adoración a nuestro Señor. Naciones cantarán, te adorarán, de tu majestad se postrarán. Santo, tú eres santo. Mi vida te daré y te adoraré. En cada palpitar yo te exaltaré. Santo, tú eres santo. Rey de gloria, tú eres el creador, Dios eterno.
sangre me salvó. Tú eres santo, cantaré. Tú eres santo, cantaré. Tú eres santo, cantaré. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Rey de gloria, tú eres el creador, Dios eterno, eres mi salvador. Cuán glorioso, tu sangre me salvó. Rey de gloria, tú eres el creador, Dios eterno, eres mi salvador. Cuán glorioso, tu sangre me salvó. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso tu nombre es, cuán hermoso tu nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso tu nombre es, nada se iguala a ti. Cuán hermoso tu nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso tu nombre es, majestuoso tu nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso tu nombre es, nada se iguala a ti. Majestuoso tu nombre es, no hay otro nombre. Venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste en majestad, inigualable.
Padre, tú eres el Dios soberano, Señor. Y solo en ti confiamos, Padre. Solo tú eres nuestro lugar seguro, Padre. Tú eres nuestra torre fuerte, nuestra torre inconmovible. Ese eres tú, Señor. Dios altísimo, Señor. Tú eres Rey de reyes, Señor de señores. En ti descansa nuestro corazón, aún en medio de la adversidad, aún en medio del dolor, Señor. Podemos acercarnos confiadamente hasta el trono de tu gracia y hablarte en plena certidumbre y confianza de que tú nos escuchas, Padre. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Señor. Te rogamos te glorifiques en medio de la exposición de tu palabra. Te rogamos nos hables, Señor. Necesitamos escuchar tu voz por medio de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ministre en esta mañana. Que tu Espíritu Santo nos hable de manera particular, Señor. Señale la condición de nuestros corazones, nos anime, nos aliente, nos consuele, nos llene de paz, nos exhorte. Señor, haz tu obra en esta mañana en medio nuestro. Que tu presencia sea manifiesta en nuestros hogares hoy, Señor. Que tú uses estos medios, Señor, para llegar a cuantos tú quieras llegar y hablar a cuantos tú quieras hablar, Señor. Padre, oramos por el predicador. Señor, úsalo en esta mañana. Cautiva su mente y su corazón, Señor. En medio de su fragilidad, tú lo sostengas, Señor. En medio de sus debilidades, tú lo hagas fuerte, Señor. Padre, te ruego. Padre, te ruego. Cautiva mi mente y mi corazón, Señor. Que no hable más, que no hable menos de lo que tenga que decir. Que hable aquello que tu palabra dice, Señor. Permíteme exponer tu evangelio en el poder de tu Espíritu Santo, con autoridad y con denuedo. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Una vez más, feliz de poder estar en este lugar y comunicarme por este medio. Sé que todavía es complejo que podamos reunirnos, aunque se ha abierto mucho más la flexibilidad en medio de esta cuarentena. Entonces, nada, es mi oración que tú sigas anhelando y deseando congregarte, que aún en medio de estos casi 5 meses, si no estoy mal con hoy son 5 meses, podamos sostener nuestro corazón en el hecho de anhelar estar juntos otra vez, congregarnos, adorar al Señor, que a este tiempo nuestro corazón no se acostumbre, que anhelemos estar juntos, porque ese es el propósito y ese es el plan del Señor, y espero que tu corazón también esté orando por este día, por este tiempo en que podamos estar juntos otra vez. Voy a darte nuestra bitácora, como hemos llamado los últimos domingos, porque quiero que sepas qué fecha es hoy. Yo sé que la sabes, pero la fecha respecto al día que empezamos a reunirnos por este medio. Hoy es domingo 23 de agosto, es nuestra reunión número 23 bajo esta modalidad. Han pasado casi 5 meses y realmente nuestro corazón, espero, pueda anhelar que termine todo esto y podamos reunirnos. Estamos caminando por la serie Cincelado por la mano del Maestro. Estamos revisando la primera carta del apóstol Pedro, y el tema que estamos revisando es cómo debemos vivir, o la pregunta que estamos buscando responder es cómo debemos vivir. Entonces, una vez más, nuestra serie es Cincelado por la mano del Maestro. Estamos caminando por la primera carta escrita por el apóstol Pedro.
Y la pregunta que estamos buscando resolver desde hace 2 domingos atrás es cómo debemos vivir. Entonces quiero animarte a que abras tu Biblia, que tengas tu Biblia a la mano, que la abras, porque hoy vamos a revisar muchos pasajes, muchos textos bíblicos que es necesario hacerlo para poder anclar con mayor seguridad y confianza nuestros corazones en lo que hoy vamos a revisar. Entonces debes tener tu Biblia a la mano y una vez más quiero animarte a que tengas un cuaderno de notas y puedas registrar aquello que tú entiendes Dios te está hablando. Entonces vamos a Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13. Vamos a leer del versículo 13 al versículo 21, es toda esa porción que estamos desarrollando, pero hoy nos vamos a concentrar específicamente en el versículo 17. Vamos entonces a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13 en adelante. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Esa es nuestra porción, pero nos vamos a concentrar en el versículo 17 y quiero leerlo una vez más, el versículo 17, pero de la Nueva Biblia Las Américas. Quiero que mires algunos énfasis de este versículo en esta otra versión. El texto dice, y se invocan como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Vamos a recordar que al iniciar el versículo 13 señalamos que Pedro pasa de describir y explicar la naturaleza de la salvación a indicar qué obligaciones y responsabilidades tenemos todos aquellos que hemos sido llamados a salvación. Todos aquellos que hemos sido salvados, dice Pedro a partir del versículo 13, tenemos obligaciones y tenemos responsabilidades frente a este gran llamado. Hicimos algunas preguntas colaterales y una de ellas era cómo debemos hacer o qué debemos hacer mientras estamos en esta vida. ¿Cómo deben los creyentes conducir sus vidas en este mundo que nos es adverso? ¿Cómo deben los creyentes relacionarse en medio de circunstancias difíciles, adversas? Y todo esto se resume o lo resumimos en una sola pregunta: ¿cómo debemos vivir? Esa era nuestra pregunta. ¿Cómo debemos vivir? Trazamos un mapa para dar respuesta a esta pregunta. Mencionamos 3 palabras que son importantes y que constituyen la estructura de lo que Pedro quiere hablarnos a lo largo de estos versículos. La primera palabra fue esperanza. Y desarrollamos ese tema. La segunda palabra, en respuesta a cómo debemos vivir, lo desarrollamos la semana pasada y fue en santidad. Y la tercera palabra, que es la que hoy vamos a usar para responder a la pregunta, ¿cómo debemos vivir?, es en obediencia. Esa es nuestra ruta,
son nuestras 3 palabras claves que nos ayudan a dar respuesta a la pregunta cómo debemos vivir, en esperanza o con esperanza, en santidad y en obediencia. Respecto a nuestra primera respuesta, dijimos que aquello en lo que ponemos nuestra esperanza determina cómo vivimos ahora. Y cómo vivimos ahora demuestra aquello en lo que ponemos nuestra esperanza. Dijimos que la esperanza es una realidad espiritual vital, fundamental. Y definimos esperanza como la actitud del cristiano hacia el futuro. Y esta actitud del cristiano hacia el futuro es confiar en Dios por lo que está por venir. Y esa confianza entonces se traduce en la certidumbre, en la confianza de que Cristo volverá. Esa es nuestra confianza, ese es el lugar donde quiere las Escrituras que pongamos toda, absolutamente toda nuestra confianza y que entendamos que estamos de paso en esta tierra, estamos como peregrinos y extranjeros porque tenemos una esperanza de que un día vamos a estar con Él por toda la eternidad. Hemos sostenido que los creyentes, a la luz de esta esperanza, tienen la obligación de vivir en función de la segunda venida del Señor. Él va a volver. Él va a volver. Eso lo sostiene la palabra. Pedro lo expuso. Él va a volver. Esa es nuestra esperanza. No solo que vamos a estar con Él, sino que Él va a volver por nosotros y vamos a estar con Él por toda una eternidad. Ahora, a la luz de esto, la palabra, Pedro, nos motiva a una vida de santidad. Entonces, tenemos nuestra esperanza en el Señor, que Él va a volver por nosotros, o Él nos llama antes a su presencia, y eso debe empujarnos mientras estamos de paso en esta tierra a un vivir en santidad, a una vida de santidad. De hecho, Juan, el apóstol Juan, en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 3, él dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esto es extraordinario. Yo creo que este versículo resume muy bien lo que Pedro está diciendo. Todo el que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? De que Él va a volver. Ok, yo tengo esta esperanza. ¿Qué debo hacer? Juan dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Se santifica. Vive una vida de piedad, de rectitud, de integridad, porque entiende que esta esperanza está cerca, porque entiende que el Señor está cerca. Ok, en ese sentido, también sostuvimos la semana pasada que Dios entonces llama a todos los creyentes, sin excepción alguna, llama a todos los creyentes a una vida santa. No hay excepción alguna a este llamado. No es un llamado, dijimos, dirigido únicamente a los pastores, a los que están en servicio. Ellos deben ser santos. No, el llamado a santidad, dijimos, es a todo creyente. Todos los creyentes en todas partes son llamados a ser santos. No importa la edad que tengas. Si has nacido de nuevo, tu llamado, mi llamado es a una vida de santidad. Entonces nota el enorme compromiso, la enorme responsabilidad que tenemos frente a esta esperanza. ¿Cómo debemos vivir? Con esperanza. ¿Cómo debemos vivir? En santidad. Y hoy vamos a anclar nuestra tercera palabra en nuestros corazones. ¿Cómo debemos vivir? En obediencia. Entonces acompáñame una vez más a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 17. La palabra dice, voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas y luego voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Si tú tienes otra versión está bien, pero quiero leer de estas dos versiones porque dan un matiz distinto, un poco más claro respecto a la traducción del texto original. La Nueva Biblia de las Américas dice, y se invocan como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno,
condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo 17. Recuerden que el Padre Celestial, a quienes ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. No sé si has podido observar el matiz, las palabras, el énfasis de este versículo, pero hay tres palabras dentro de este versículo, tres énfasis dentro de este versículo. Primero, Pedro está sosteniendo que Dios es nuestro Padre. Segundo, Dios juzga con justicia. Tercero, a la luz de estas dos premisas del versículo 17, debemos vivir con un reverente temor. Entonces este va a ser nuestros 3 puntos o los tres aspectos que vamos a abordar en esta mañana. Empecemos. Dios es nuestro Padre. El versículo 17 empieza con esa expresión. Y se invocan como Padre, dice el texto. Esto implica, y tú vas a estar de acuerdo conmigo, que los creyentes todo el tiempo oran y claman a Dios. Esta palabra invocar, que es traída de la versión 60, que también la revisa la Nueva Biblia de las Américas, excepto la Nueva Traducción Viviente, que dice, recuerden que el Padre Celestial, a quienes ustedes oran, esa expresión lo que nos quiere dar a entender es que todo el tiempo el creyente está en una actitud de comunicación, de invocar, de clamar, de orar a su Padre. No es una actitud esporádica, no es una actitud que sucede cada cierto tiempo. Es una actitud regular en el corazón de los hijos de Dios que invocan a su Padre de manera continua, no solamente cuando necesitan algo, no solo cuando requieren algo del Señor, no cuando están esperando que algo suceda, no cuando tienen problemas o están en una enfermedad. De manera continua, los hijos de Dios se acercan a su Padre y lo invocan, lo claman, oran. Esa es la actitud de los hijos de Dios. Ahora el énfasis por otro lado es lo que Jesús describió en Mateo capítulo 6, versículo 9. Jesús dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Y esta instrucción de Jesús nos habla una vez más de la actitud del creyente. Oye, te estás acercando a tu Padre. Ten esa seguridad, ten esa confianza de que te puedes acercar al trono de la gracia con absoluta confianza y clamar y hablar y orar con tu Padre. No pides una cita, no te reúnes con el ángel Miguel y le dices, Miguel, necesito una cita con mi Padre. Y él checa su lista, la agenda, y dice, mira, de aquí a 6 meses está completamente ocupado y no tiene tiempo para ti. No. Lo que nos está diciendo Pedro, lo que nos está diciendo nuestro Señor es que tenemos libertad para acercarnos a nuestro Padre. Y esto es importante y no quiero que pierdas de vista este aspecto por lo que vamos a revisar más adelante. Pablo, en Gálatas capítulo 4, versículo 6, por favor busca en tu Biblia, Gálatas capítulo 4, versículo 6, él dice algo, yo creo que armoniza tan bien con lo que está hablando Jesús y lo que dice Pedro, que él en Gálatas capítulo 4, versículo 6 dice, porque ustedes son hijos, subraya eso, ustedes son hijos. Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, porque ustedes son hijos, el Espíritu Santo de Dios mora en sus corazones. Eso está diciendo Pablo. A raíz de eso, podemos clamar, Abba, Padre. Ahora, Abba, en el texto original, es Padre. Pero el énfasis de Padre
es esa realidad del corazón del creyente que en medio de cualquier circunstancia puede decir, Padre, Padre. Y esa misma expresión la usó Jesús momentos antes de enfrentar su agonía, su tribulación, antes de ser entregado a sus verdugos. Él oró y dijo, Abba, Padre. Y este concepto de Abba es tú eres mi provisión. Y no se refiere a cosas materiales únicamente. Tú eres mi provisión de consuelo, de ánimo, de fortaleza. Y por otro lado, esta palabra Abba también implica tú eres poderoso. Entonces nota lo que como hijos, el derecho, el beneficio, el privilegio que tenemos al momento de llamar a Dios Padre. Ok, si esto es poco, mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos capítulo 8, versículo 15. Dice la palabra, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿No te parece extraordinario? Ya no somos esclavos, dice Pablo. Ya no debemos movernos en temor. Somos hijos de Dios. Hemos sido adoptados por Él y por ello podemos clamar Abba, Padre. Esa es la manera adecuada, dice Pedro, para que los hijos de Dios clamen a su Dios, quien es su Padre. Pero Pedro, y aquí es donde quiero que prestes mucha atención, Pedro no quería que los creyentes olvidaran que aunque tienen una relación íntima con su Padre Celestial, deben conducirse en santidad todo el tiempo de su peregrinación en la tierra. No debemos olvidar esto. Tenemos a nuestro Padre a quien podemos clamar todo el tiempo, pero no debemos olvidarnos que en medio de esta relación íntima que tenemos con nuestro Padre Celestial, debemos conducirnos en santidad todo el tiempo de nuestra peregrinación en la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué debemos hacer esto? Y el versículo 17 nos da la respuesta. Dios también es aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Okay. Otra versión, imparcialmente juzga según la obra de cada uno. Tercera versión, no tiene favoritos. Él nos juzgará o los recompensará según lo que hagan. Esa es la respuesta. Soy hijo, sí eres hijo. ¿Puedes llamar a Dios Padre? Sí puedes llamar a Dios Padre. Puedes clamar, puedes orar. Tienes el privilegio de tener una relación cercana, íntima con el Padre. Y eso genera una demanda que es conducirnos en santidad mientras estamos en esta tierra. Mientras estamos de peregrinos y extranjeros en esta tierra. ¿Por qué? Porque un día, dice Pedro, un día, Dios que juzga justamente, Dios que no hace acepción de personas, va a juzgarnos según la obra de cada uno. Va a juzgarnos imparcialmente. Dios no tiene favoritos. Él nos juzgará o nos recompensará según la obra de cada uno. Ese es nuestro énfasis para esta mañana. Pero no pierdas de vista, Dios es tu Padre. Y nuestro Dios, quien es santo, demanda santidad de nosotros. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y mientras nos conducimos en esta tierra, debemos hacerlo con una actitud de temor reverente, por lo que nos dice el versículo 17. Entonces, esto significa que en el día venidero, en el que debemos poner toda nuestra esperanza, que es lo que Pedro nos dijo, no solo es un día de la consumación de nuestra salvación. Y cuando digo consumación, me refiero al hecho de que ya no va a haber residuos del viejo hombre en nosotros, ya no vamos a luchar con la tentación,
No vamos a luchar con el pecado, vamos a estar con Él una vez y para siempre. Ese es el día de la consumación de nuestra salvación. Pero también es un día de juicio. También es un día de juicio. ¿Juicio sobre qué? Ok, enseguida vamos a responder. Entonces no te distraigas ni te apartes porque esto es importante. La evidencia en ese día de juicio que será presentada a nuestro favor o en nuestra contra es nuestra conducta durante nuestro tiempo en esta tierra. Una vez más, la evidencia que será presentada ese día de juicio a nuestro favor o en nuestra contra es nuestra conducta, subraya esa palabra, nuestra conducta durante nuestro tiempo en esta tierra. Pasemos al segundo aspecto de este versículo y es donde nos vamos a detener gran parte de este mensaje y donde vamos a explorar muchos textos de la palabra. Entonces, una vez más, ten tu Biblia a la mano. Dios es juez justo. Dios es juez justo. Versículo 17 una vez más de Primera de Pedro. Recuerden que el Padre Celestial, dice Pedro, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Tenemos que confiar, dice Pedro, en el amor paternal que Dios tiene para nosotros, sabiendo que Él desea nuestro bien, pero que a la vez nos exige obediencia y evalúa nuestras acciones y cuando es necesario aplica medidas serias para encaminarnos de nuevo hacia la obediencia. Como hijos de Dios, dice el texto, debemos tener seriedad en cuanto al pecado y lo que significa llevar una vida de santidad. Las Escrituras nos dicen que mientras vivamos en esta tierra como creyentes, Dios lleva como un registro de las obras tuyas y las obras mías. Y ojo que estoy usando la palabra como un registro. Dios es omnisciente y Él sabe absolutamente todas las cosas. No podemos esconder a Dios absolutamente nada. En la manifestación de Jesucristo habrá un juicio para todos los creyentes. Me explico. Debido a que el veredicto final de este juicio está basado en la evidencia de la vida que lleva cada uno sobre esta tierra, Dios va a juzgar o va a recompensar. Dios va a emitir un juicio sobre cómo he vivido en esta vida, cuáles han sido mis acciones, mis actitudes, y va a haber este veredicto final. Y quiero aclarar, y si bien lo voy a hacer más adelante, quiero aclarar que esto que Dios va a hacer no es juzgar mi salvación. Soy salvo, mi seguridad está en Él, mi salvación descansa en Él. No es que voy a estar en el cielo y va a haber un juicio y mira, tú eres culpable, veredicto culpable, y te lanza a la tierra o te lanza al infierno del cielo. Eso no es lo que la palabra enseña. Lo que Pedro está haciendo hoy es enseñarnos y decirnos de que si bien tenemos una esperanza futura en Él, de que si bien anhelamos que Él regrese, de que si bien confiamos y tenemos seguridad de que estaremos con Él por toda la eternidad, y mientras llegue ese momento debemos conducirnos en esta tierra de una manera íntegra, recta, vivir en santidad, no debemos perder de vista, dice Pedro, que Dios va a juzgar nuestras acciones, Dios va a juzgar nuestras obras. No perdamos de vista esto. Entonces, si tu pregunta es, ¿serán juzgados los que han confiado en Cristo para salvación? La respuesta es sí, pero no será un juicio para determinar
si tienen derecho a ser salvos o no. Ya eres, le perteneces. Cuando uno cree en Jesús como su Salvador, Dios perdona nuestros pecados y lo hace para siempre, porque Cristo recibió el castigo por nuestros pecados, Él llevó nuestros pecados, Él murió nuestra muerte. La cruz es eficaz. No estamos hablando de un juicio para determinar salvación o no, estamos hablando, lo que Pedro va a desarrollar en unos minutos es que vamos a ser juzgados por cómo hemos vivido. Quiero anclar en tu mente, el perdón de Dios no se sostiene en mí, se sostiene en su gracia. La salvación no descansa en mí, descansa en la cruz del Calvario, en el sacrificio perfecto, en la sangre derramada que cubre todos nuestros pecados. Si tú observas Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10, el texto nos dice: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Observa lo que dice Hebreos capítulo 10, versículos 17 al 18. Después dice: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Versículo 18. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Entonces observa la relación de estos dos versículos. Yo me acerco a Dios, confieso mi pecado, Él me perdona, Él me limpia de toda mi maldad. Y en Hebreos 10, 17, 18, Pablo sostiene que Él decide, cuando Él me perdona, Él decide no traer a su memoria mis pecados. Pero Dios es omnisciente, sí, pero Él decide no traer mis pecados a su memoria. Y esto es extraordinario, porque cuando he confesado y Dios me ha perdonado, Dios no trae a su memoria. No es que yo me acerque en algún momento a Dios para pedir perdón por algo y Dios me diga: otra vez tú, y sigues pecando y la sigues regando una vez, dos veces, tres veces. Pues, hijo, ¿hasta cuándo? Ya me estoy cansando de perdonarte. Dios no hace aquello. Dios nos perdona una, dos, tres, cuatro, las veces que nos acerquemos a Él, confesando nuestro pecado, arrepintiéndonos de nuestra maldad. Él nos perdona, Él nos limpia y Él decide no traer a su memoria nuestros pecados. Subraya eso en tu mente. Romanos capítulo 8, versículos 31 al 39. Yo te dije que íbamos a leer muchos textos, entonces por favor registra esto para luego tú revisar. Romanos capítulo 8, versículos 31 al 39. La palabra dice: ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día. Nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó.
Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es extraordinario. Nada puede separarnos del amor de Dios. Nada puede alejarnos de su amor. Pedro se aseguró durante 12 versículos del capítulo 1 de anclar nuestra confianza en que nuestra salvación empezó en Él y va a terminar en Él. Él se aseguró de decirnos que no depende de nosotros, que Él nos llamó desde la eternidad. Antes que fuesen hechas todas las cosas, Él nos llamó. No dependió de nosotros. Entonces esa debe ser suficiente evidencia para enfocarnos en el hecho de que este juicio que van a enfrentar los creyentes no se trata de su salvación, se trata del estilo de vida que hemos llevado. Entonces, Pedro, una vez más, y lo voy a repetir las veces que sea necesario, no se enfoca en la salvación. Él se aseguró, una vez más, en los primeros 12 versículos de establecer nuestra seguridad en Él. Aún en tiempos de aflicción, la palabra de Dios nos dijo que Él nos sostiene y que los tiempos de aflicción podemos pasarlos con gran gozo, no por la prueba en sí misma, sino porque el Dios soberano está de nuestro lado, porque tenemos una esperanza en Él. Pedro se enfoca en el cómo vivimos mientras estamos de paso en esta tierra. Es lo que está diciendo Pedro. Pedro se está enfocando en el cómo vivimos mientras estamos de paso en esta tierra. Y esta idea de Pedro la vamos a afirmar a la luz de varios otros pasajes. Por ejemplo, Romanos capítulo 14, versículos 10 al 12. Primera Corintios capítulo 3, versículos 10 al 15. Primera Corintios capítulo 4, versículos 3 y 5. Segunda Corintios capítulo 5, versículos 9 al 10. Y Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. Vamos a revisar esos pasajes, porque yo quiero que anclemos toda nuestra confianza y seguridad y responsabilidad en lo que la palabra hoy quiere hablarnos. Y créeme, yo no hallo palabra más propicia para este tiempo que lo que hoy estamos hablando. Y puedes tener absoluta seguridad que al momento de revisar esta porción, el Señor sí me estuvo hablando y muy seria en algunas áreas de mi vida, pero también me ayudó a ver que su iglesia está siendo, sin lugar a dudas, sacudida, no solo por la cuarentena, sino por la aflicción que viene de afuera hacia la iglesia de manera específica. Y tú vas a entender el porqué de esta afirmación. Entonces, en estos textos, donde se nos enseña que seremos juzgados con respecto, presta atención, seremos juzgados con respecto al servicio que hicimos para Él, respecto a nuestro estilo de vida, respecto a nuestra, subraya esta palabra, obediencia. En este sentido, cada uno, a la luz de todos estos pasajes, lo que Pedro está diciendo en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17, a la luz de todo esto, Dios examinará no solo lo que hicimos, sino también el corazón y las motivaciones con que hicimos las cosas. Yo espero que esta premisa esté clara en tu mente y en tu corazón. Entonces empecemos a revisar estos textos que he citado. 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 al 15. 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 al 15. Dice la palabra:
por la gracia que Dios me dio. Es Pablo hablando a los Corintios. Por la gracia que Dios me dio. Yo eché los cimientos como un experto en construcción. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Ahora otros se edifican encima. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Presta atención a esto. Pero el día del juicio, Pablo está escribiendo a los corintios que son cristianos, pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Quiero que observes en este versículo que hay un fundamento puesto. Es Jesucristo. Sobre este fundamento tú y yo trabajamos, tú y yo vivimos, tú y yo nos movemos. Y sobre este fundamento podemos edificar como constructores con oro, plata, joyas, madera, heno o paja. El tema de Pedro es que esto va a ser probado por fuego. Nuestras actitudes, motivación, nuestras obras van a ser probadas por fuego. Nuestra vida de santidad va a ser probada por fuego. Y lo que Pablo está acentuando es la idea de que si la obra del constructor se llega a consumir, porque seguramente usó heno o paja, cosas triviales, cosas que el viento se puede llevar, cosas mal hechas, actitudes incorrectas, palabras inapropiadas, pensamientos que no honran al Señor, que no lo glorifican, actitudes que hablan muchas veces de un corazón que está sufriendo o de un corazón que no está buscando al Señor. Pablo está diciendo, este constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro en llamas. Si estuviésemos en colegio diríamos, y los de mi época, con 3.6. No sé cuánto es ahora, se me acaba de borrar, pero en mi época era 3.6. Ok, esa es la idea. Tú vas a ser salvo, tú eres salvo. Tú has sido salvado y recuerda todo lo que hablamos. Pero lo que se está probando es tus obras. Y aunque estas no pasen la prueba de fuego, de la evaluación del Señor, va a ser como que vas a recibir la recompensa como que estuvieses aprobando con 3.6. Ok, avancemos en esta idea. 1 Corintios capítulo 4 versículos 3 al 5. 1 Corintios capítulo 4 versículos 3 al 5. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo califiquen ustedes a cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Tengo la conciencia limpia, pero eso no me demuestra que yo tenga razón. A mí me impresiona este versículo 4. Es que muchos hoy dicen, tengo mi conciencia limpia, pero ¿estás seguro que está limpia? ¿Y limpia en el estándar de quién? Conciencia limpia, la luz de quién. Pablo mismo tuvo temor al momento de afirmar, tengo la conciencia limpia. Y es como que él razonó y dijo, no, espérate, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor, dice Pablo. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Él es la medida, Él es el estándar. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva.
pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Nota que no está hablando de salvación. Nota que está siendo juzgado las actitudes del corazón del creyente. Nota que el texto está diciendo que el Señor va a sacar a luz nuestros secretos más oscuros, dice Pablo, y va a revelar nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios juzgará y Él dará a cada uno el reconocimiento que merezca o que no merezca. Es que la exhortación de Pedro es: despierta, iglesia. Ese es el enfoque de Pedro. El enfoque de Pedro en esta mañana para ti y para mí es: despierta. Despierta, porque hay un juicio que vamos a enfrentar. No para nuestra salvación, sino por el estilo de vida que llevamos, por las cosas que hacemos. Y en esta porción de la palabra, por los pensamientos más secretos que tenemos, por las intenciones más íntimas de nuestro corazón, vamos a ser juzgados. Y Dios dará a cada uno reconocimiento, el reconocimiento que le corresponda. 2 Corintios capítulo 5 versículos 9 al 10. 2 Corintios capítulo 5 versículos 9 al 10. Dice la palabra: así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, muertos, nuestro objetivo es agradarlo a Él. Ok, Pablo, a ver, ¿cuál es mi objetivo? Agradarlo a Él, vivir para Él, vivir para su gloria. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Pablo está escribiendo a nuestros hermanos en la iglesia de Corinto y les está diciendo: pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Queridos hermanos, vamos a ser juzgados. Podemos estar plenamente seguros de que nuestra eternidad está segura en Él. Tenemos absoluta confianza porque su palabra lo dice. Pero Pedro una vez más nos está diciendo: Dios es tu Padre, ten plena seguridad de aquello. Sí tengo plena seguridad de aquello, pero no olvides que aún siendo hijo, Dios como tu Padre va a evaluar tu conducta. Y de manera horizontal no es lo que hacemos como padres. Amamos a nuestros hijos, un amor imperfecto probablemente, pero amamos a nuestros hijos. Pero también juzgamos sus acciones, juzgamos lo que hacen, cómo hablan, cómo se expresan, cómo se mueven, su conducta. Tratamos de juzgar aquello y emitimos un veredicto. ¿Sabes qué, mi hijo? La regaste, estás castigado. Y no porque no te ame, porque quiero corregir esa actitud. Dios, que es perfecto, nuestro Padre que es santo y es perfecto, hace con precisión y exactitud este juicio para con sus hijos. Juzga todo lo bueno, dice Pablo, todo lo malo que hayamos hecho, y Él nos da la recompensa, dice Pablo, que merezcamos respecto a nuestra vida. Y nota el énfasis de Pablo al final del versículo 10 de 2 Corintios capítulo 5, el versículo 10 al final. Él dice que vamos a ser juzgados por todo lo bueno o malo que hayamos hecho mientras estábamos en este cuerpo terrenal. Cuando la palabra pone palabras que parecen obvias, es porque quiere anclar en nuestra mente que lo obvio muchas veces para nosotros no es obvio. Pablo quiere asegurarse de decirnos: mientras camines por esta tierra, mientras respires, mientras te muevas, todo lo que hagas va a ser juzgado. Todo va a ser juzgado.
No vivas una vida cristiana ligera, dice Pedro. Sin embargo, esta advertencia acerca de Dios como juez de los creyentes, presta atención, no se limita a la futura recompensa de ellos. Una vez más, esta advertencia que hemos visto en varios textos hasta este momento acerca de Dios como juez de los creyentes no se limita a la futura recompensa de ellos, de los creyentes. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17 dice: es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, sus hijos, aquellos que hemos sido llamados desde la eternidad, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Es que esto es monumental. Dios está diciendo: tú vas a ser juzgado por el estilo de vida que has llevado. Porque habiendo sido rescatado, no se te ha dado una licencia para pecar y hacer lo que tú quieras hacer. Se te ha convocado a santidad para reflejar las virtudes de tu Padre. Y esto va a ser juzgado un día, cuando estemos delante del Señor, abrazando nuestra esperanza. Dios nos va a juzgar, nos va a decir: hijo, este ha sido tu estilo de vida. Mira lo que hiciste. Aunque Dios nos ama con amor infinito, Él va a juzgar nuestras obras. No para echarnos del cielo, no para condenarnos sin Él por una eternidad, solo para poner la dimensión correcta lo que yo no hice siendo creyente. Esto es en el futuro. Los textos que revisamos tienen una perspectiva de futuro. Pero lo que Pedro nos está diciendo ahora en el capítulo 4, versículo 17, Dios está preparando a su iglesia para reunirse con su iglesia. Y lo que Dios está diciendo es que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Por la casa de Dios. Presta atención, Pedro está diciendo: si nosotros, siendo hijos, vamos a ser juzgados por las cosas que hagamos o hemos dejado de hacer, por el estilo de vida que hemos vivido, imagínense cómo va a ser el juicio para aquellos que no son sus hijos, para aquellos que no han nacido de nuevo, para aquellos que no lo obedecen. Dios no se va a sentar en el día del juicio a considerar si tus obras fueron buenas o malas, entonces entra al cielo. No es por obras, es por la gracia del Señor. Y aquellos que lo han rechazado, sin lugar a dudas, sin derecho a la réplica, van a ser condenados a una eternidad sin Él, en un lugar llamado infierno. Pero tú y yo, siendo hijos, tenemos seguridad y una eternidad con Él. Siendo tú y yo hijos, el juicio que vamos a enfrentar, porque es la palabra que usan las Escrituras, el hecho de ser juzgados por Dios es para evaluar cómo hemos vivido en esta tierra. Y una vez más, este juicio, Pedro dice, es tiempo que este juicio comience por la casa de Dios. En ocasiones, y quiero rogarte que no te distraigas, en ocasiones, esta obra de Dios como juez de su iglesia trae disciplina directa. Mientras estamos en la tierra, Dios nos prepara, no para nuestra mejor vida ahora, Dios nos prepara para nuestra mejor vida con Él, en la eternidad. Y muchas veces Dios trae disciplina a nuestras vidas para corregirnos porque somos sus hijos.
Observa lo que dice Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. Quiero saltar al versículo 10. Pues nosotros, siendo padres terrenales, nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Otra vez el versículo 10 para entender. Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Entonces observa lo que estamos diciendo. Va a haber un momento donde Dios va a juzgarnos cuando estemos delante de Él por todo lo que hayamos hecho. No para salvación, por las obras que hicimos. Pero Dios también, mientras estamos en esta tierra como peregrinos y extranjeros, que son los términos que usa Pedro, Dios va a disciplinarnos. Cuando no andamos de la manera que debemos andar, cuando no hacemos lo que debemos hacer, cuando nuestro caminar no armoniza con quienes somos en Él y no vivimos, por lo tanto, una vida de santidad, Dios nos va a disciplinar. Dios lo va a hacer. Y Él no se vale en este sentido de nada, sino de Él mismo como Padre para ejercer la disciplina. Él lo hace de manera directa. Y Pablo dice, esta disciplina es dolorosa. No es agradable recibirla. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta. ¿Cuál es el propósito de la disciplina del Señor? Enderezar nuestro corazón. ¿Cuál es su propósito? Llevarnos a una vida recta. ¿Por qué hace esto Dios? Porque somos sus hijos. Tú deberías preocuparte. Si estás caminando en pecado y no miras la disciplina de Dios, debes preocuparte. Y la razón es que solo Dios disciplina a aquellos que son suyos, a sus hijos, porque quiere llevarlos a una vida recta, a una vida de santidad. Si tú estás viviendo en pecado y tú sabes que lo estás haciendo, porque nadie puede decir, pues no sé si estoy en pecado. No, sí sabemos si estamos en pecado o no. Sí sabemos si estamos caminando en una vida de obediencia o de desobediencia. Y si en medio de aquello tú no miras la disciplina de Dios en tu vida, debes asustarte, debes alarmarte, debes llorar delante del Señor, porque la posibilidad es de que no seas hijo. Y debes revisar tu corazón. Y si hayas que has estado viviendo por mucho tiempo en pecado y no ha llegado la disciplina del Señor para corregir tu corazón, enderezar tu corazón, probablemente no lo has visto y no lo has conocido y necesitas nacer de nuevo. Por otro lado, hemos hablado de este juicio que viene. Hemos hablado de esta disciplina del Señor, que Él ejerce, la ejecuta, la practica en la vida de sus hijos para llevarnos a rectitud. Por otro lado, Dios usa su iglesia. Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17. Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a ese hermano. Pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas.
Si aún así la persona se niega a escuchar, lleve el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trate a esa persona como un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. Va a haber un día que nos vamos a enfrentar al juicio de Dios. Pero mientras estamos en esta tierra, Dios también disciplina a sus hijos para conducirlos a una vida de rectitud. Dios también usa a su iglesia para disciplinar, amonestar, corregir la falta de aquellos que están en la iglesia. Pero aún en este contexto de iglesia, Dios no nos llama a cubrir o encubrir el pecado de nadie. Dios nos llama a confrontar ese pecado. Y si esta persona no se arrepiente, dice el texto, ve con 2 personas más, 2, 3 personas más y exhórtenlo, amonéstenlo, ínstenle a volver a los caminos del Señor. Y recuerda que esto no es hoy voy yo solo, mañana vamos los 3, pasado vamos a la iglesia y el domingo lo expulsamos. No, este es un proceso. Este es un proceso. Es que a nosotros nos gusta hacer las cosas como locos y queremos ya. Este es un proceso. Ve tú a solas y exhórtalo, anímalo. No le lances la bomba y déjalo solo a ver cómo se recupera. Habla, conversa, ora con él, camina con él. Y si no hay evidencia de arrepentimiento, busca 2 o 3 testigos más que vayan contigo y juntos exhórtenlo, juntos ámenlo, juntos oren por él, juntos instruyan su corazón. Y si después de un tiempo no hay arrepentimiento, pónganlo frente a la iglesia y la iglesia en amor, no en juicio, en amor, confronten su pecado. Si esta persona no se arrepiente al final de todo este proceso, solo entonces la palabra nos dice que debe ser tratada esta persona como un corrupto cobrador de impuestos, como un pagano, dice el texto. Pero observa lo que la palabra nos está diciendo. Vamos a enfrentar un juicio. Los hijos, aquellos que hemos abrazado esta esperanza, vamos a enfrentar este juicio, no sobre nuestra salvación, sobre nuestro estilo de vida. Pero mientras llegue ese día, dice las Escrituras, en este caminar, en este peregrinaje en esta vida, Dios nos va a disciplinar, nos va a corregir para que tengamos una vida en santidad, una vida de rectitud, preparándonos para la eternidad. Y Dios también puede usar a su iglesia para corregir a todas las personas que están en la iglesia. Y este procedimiento de Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17, muchos lo hemos olvidado. Y es tiempo de volver a la palabra y abrazar el estándar de la palabra. No mi justicia, no mi manera, no como yo pienso deben hacerse las cosas, a la manera de Dios. Y solo quiero abrir un paréntesis muy breve. Dios ha establecido también autoridades, es lo que nos habla Romanos. Autoridades para juzgar al que hace lo bueno, para recompensar al que hace lo bueno y para juzgar y castigar al que hace lo malo. Dios puede usar las autoridades que Él ha establecido aún para ejercer disciplina en la vida de sus hijos, buscando como fruto final arrepentimiento y una vida de santidad y de rectitud. Si tu pregunta sigue siendo, ¿cuál el propósito de saber que Dios es nuestro Padre y Juez? ¿Cuál el propósito de saber que Dios es nuestro Padre y nuestro Juez? No entiendo ese balance, esas 2 acciones de Dios, Padre y Juez. Pedro lo aclara al decir, pórtense con temor reverente. ¿Cuál es el propósito de saber que Dios es nuestro Padre y nuestro Juez? Que vivamos una vida de temor reverente a nuestro Dios durante el tiempo que vivamos como extranjeros en esta tierra. Versículo 17. Una vez más, ¿por qué nos advierte Pedro en este momento, después de habernos dicho hay esperanza y animarnos,
que en medio de esta cuarentena y momentos de aflicción, de adversidad, múltiples situaciones que estemos pasando y habernos alentado, nos dice, hay juicio de Dios que viene. ¿Por qué hace esto Pedro? ¿No es una vez más nuestra salvación por gracia? Sí, es por gracia, no olvides esto. Pero Pedro tiene la preocupación en este versículo de que diluyamos el concepto de que nuestro Padre es Dios santo. Y al diluir ese concepto, vivamos mientras estamos en esta tierra como si no lo conociéramos. Nuestro llamado, dice Pedro, es una vida de santidad. Y no olvides que Él es tu Padre. Y no olvides que vas a enfrentar un juicio por tus acciones, por tus obras. Y la forma de conducirte, por lo tanto, dice Pedro, es en una vida de temor reverente a Él. Una vida de temor reverente a Él. El cristiano, tú y yo, cristianos, debemos estar conscientes de que vivimos, presta atención, de que vivimos delante la presencia de Dios siempre. Tú puedes pretender entrar a tu habitación y cerrar la puerta y pues nadie te ve. Sí, verdad, nadie te ve. De manera horizontal, nadie te ve. Puedes cerrar tus cortinas, meterte debajo de tu cama si quieres, y tú hacer lo que tú quieras en ese lugar y pensar que nadie te está viendo. Pero Dios, quien es omnipresente, quien es omnisciente, te está viendo. Él es testigo de tus acciones. El cristiano debe saber, tú y yo debemos saber, que la mirada de Dios está constantemente sobre nosotros. Su mirada no se aparta de nosotros, es lo que el salmista decía. El cristiano debe entender, debe saber que este mundo, los no cristianos, nos están observando cuidadosamente para ver qué decimos y qué hacemos. Por lo tanto, un verdadero hijo de Dios debe reflejar en todo su peregrinaje, su caminar en esta tierra, las virtudes de su Padre. Porque tú y yo podemos traer gloria al reino de Dios por el estilo de vida que llevamos. Tú y yo podemos traer vergüenza. Podemos hacer que la gente menosprecie el nombre de Cristo, vitupere la causa de Cristo por el estilo de vida que llevamos. Por eso Pedro nos dice, hay una esperanza, pero también va a haber un juicio por nuestras acciones. Tenemos esperanza, pero Dios durante esta vida nos va a disciplinar, corregir y amonestar para llevarnos una vida de santidad y obediencia. Hay esperanza, pero Dios puede usar a su iglesia para llamar a la vida de santidad a aquellos que se congregan en esa iglesia, que están viendo en pecado, convocarlos a una vida de santidad. Pedro nos dice, hay esperanza, pero el Señor puede usar aún las autoridades como medio de disciplina para conducir finalmente a una vida de rectitud. Sé que estamos sobre la hora y quiero rogarte que tengas paciencia. Quiero cerrar con la última parte del versículo 17. Voy a leer todo el versículo 17 para no perder el contexto y luego voy a enfatizar este último punto. Dice el texto, recuerden que el Padre Celestial, a quienes ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Así que tienen que vivir con reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. El temor de Dios. Este temor de Dios que está hablando Pedro es traducido muchas veces como reverencia. Poner especial cuidado
de hacer lo correcto, el no querer entristecer a Dios, es esforzarse por hacer las cosas que le agradan a Él. Note estas definiciones que tienen un sentido en lo que Pedro está diciendo, un sentido muy práctico. Muy práctico. No quiero entristecer el corazón de Dios. No quiero hacer aquello que es contrario a su carácter. Quiero vivir en armonía con todos los beneficios que he recibido. Quiero agradarle a Él. Este es el tipo de temor del que está hablando Pedro. Es importante no caer en dos extremos. Primer extremo, creer que Dios es solo un juez, que vive lejos y envía sus castigos a sus hijos para que sufran. Y eso no es lo que Pedro, no es lo que la palabra nos enseña. El otro extremo es pensar que su amor por nosotros es licencia para pecar. Que creamos que puede tolerar nuestros pecados porque Dios sabe que soy débil, porque sabe que soy frágil, sabe que soy humano, sabe que soy un hombre, sabe que soy mortal, sabe que soy de este planeta y como Él es todo amor, Él tiene que perdonarme. Él no tiene que perdonarte. Él extiende gracia por su misericordia. Te perdona por amor a Él mismo. Tu responsabilidad y la mía en respuesta a ello es santidad. Si tú diluyes la gracia del Señor y tú piensas que te concede una licencia para pecar, tú tienes un otro problema. Tú no conoces a Dios. Porque si tú conocieses a Dios, tú temblarías delante de Él en profunda reverencia. Cuando pierdo la perspectiva del temor a Dios, soy tentado a tratar a Dios a la ligera. Un autor reformado decía, puedo llegar a trivializar a Dios. En vez de entender a Dios como Él se ha revelado a sí mismo en la plenitud de su carácter santo, hemos creado, dice este autor, a un Dios a nuestra imagen, la clase de Dios que podemos manipular. ¿No te parece crítico esto? Tener a un Dios como a tu servicio. Si pecas y te deleitas en el pecado, vas a pecar porque sabes de que cuando regreses Dios te va a perdonar. Lo haces de manera consciente. Voy, peco, vuelvo y Dios me perdona. No, tú no conoces a Dios. Es más, ni has nacido de nuevo. Porque ninguno que ha nacido de nuevo se atreve a pensar de esa manera, a diluir el carácter de Dios, a diluir la santidad de Dios. No estoy hablando de una vida perfecta. Tú y yo hemos pecado y le hemos regado muchas veces, de muchas maneras. Hemos hecho cosas que no deberíamos hacer, hemos pensado cosas que no deberíamos pensar. Pero cuando tenemos un sentido del temor a Dios, temblamos delante de nuestro Dios que es santo por lo que nosotros estamos haciendo. Debemos recordar que la relación entre Dios y nosotros no es una relación de temor, sino de profundo respeto y reverencia. Dios quiere que vivamos como peregrinos en esta tierra porque tenemos nuestra ciudadanía en el cielo. Somos extranjeros en este mundo durante el tiempo que Dios nos regale vida en este mundo. Estamos de paso y buscamos, mientras estamos de paso, complacer a Dios con nuestra conducta diaria. Debemos tener una profunda reverencia por Dios y su palabra, porque entendemos que hemos sido comprados a precio de sangre, la sangre de nuestro Señor Jesús. Déjame ir cerrando con esta cita, Filipenses capítulo 3, versículos 18 al 21. Pues ya les dije varias veces, y ahora se los repito de nuevo, con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestran que son verdaderos enemigos de la cruz. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y se lo piensan en esta vida terrenal. En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo.
donde vive el Señor Jesucristo. Y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Recuerda que Pablo está escribiendo a la iglesia que se encuentra en Filipos, la iglesia a los filipenses. Y observa lo que está diciendo a los hermanos de esta iglesia o a la comunidad en este lugar. Nota lo que dice: pues ya les dije varias veces, y ahora se los repito con lágrimas en los ojos. Hay muchos dentro de la iglesia, entre los creyentes, en medio de la comunidad de los santos, hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. ¿Quién eres tú dentro de la comunidad de los santos? ¿Qué te describe a ti? Alguien que se esfuerza y persevera. Alguien que lucha por una vida de santidad, de integridad, de rectitud, que clama a su Padre todo el tiempo, que entiende que un día va a ser juzgado por todas sus acciones, por todas sus obras, que entiende las demandas de la cruz. O eres un enemigo de la cruz, que vas camino a la destrucción, que tu Dios no es el Dios santo. Tu Dios son tus propios apetitos, que te jactas de cosas vergonzosas y solo piensas en la vida terrenal. ¿Quién eres tú? A la luz de 1 de Pedro capítulo 1 versículo 17, ¿quién eres tú? ¿Dónde estás tú? La palabra nos exhorta a una vida de temor mientras peregrinamos, mientras estamos de tránsito en esta tierra. Una vida de temor reverente, porque sabemos que vamos a enfrentar un juicio, no de salvación, de nuestras obras. ¿Quién eres tú? El temor a Dios es un medio para nuestra búsqueda de la santidad, nuestra santificación. Cuando nuestra fe se debilita, préstame atención, con esto cierro. Cuando nuestra fe se debilita, y nuestra esperanza se desvanece. Cuando somos tentados a satisfacer, versículo 14, los deseos que antes teníamos en nuestra ignorancia. Y somos tentados a la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, versículo 18. Viviendo como si no fuéramos cristianos, permitiendo que nuestra conducta sea moldeada por lo que es fácil en vez de lo que es santo. Es entonces, es solo entonces, es en ese momento crucial, es en esa encrucijada que tenemos que recordar la realidad de un juicio venidero. Esa realidad debe reorientar nuestra vida. Y ese es mi anhelo en esta mañana. Es que esa realidad de un juicio que vamos a enfrentar tú y yo, reoriente nuestras vidas, nos lleve a un caminar de mayor integridad, rectitud, santidad. No pienses, no permitas que entre en tu mente el pensamiento de que no pasa nada, de que puedes vivir como quieras. Al fin y al cabo soy cristiano y puedo vivir como yo quiera. No puedes vivir como tú quieras. Tu estilo de vida habla si abrazaste genuinamente la obra de Cristo en la cruz del Calvario o no. Si continúas viviendo de acuerdo a tus pasiones del pasado, entonces no tienes una herencia futura. 1 Corintios capítulo 6 versículos 9 al 11 dice: ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios.
Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. No vivas como vivías antes. No camines como caminabas antes. Si eres hijo de Dios, vive a la altura de quien eres. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21 dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición, egoísmo, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Si continúas viviendo, escúchame por favor, si continúas viviendo de acuerdo a tus pasiones del pasado, esto sugiere que tu esperanza en realidad no está en Dios. No estás viviendo en santidad, no eres obediente a Él, por lo que no temes al juicio que viene. Y si vas a enfrentar un juicio que es para tu condenación, si vives como estás viviendo, no en santidad, no en esperanza, no en obediencia, y sigues satisfaciendo tus placeres, no lo has visto, no lo has conocido. ¿Dónde estás tú en esta mañana? ¿Dónde estás? ¿Vives en esperanza? ¿Entiendes que un día vas a enfrentarte al Dios que es santo, quien va a pasar revista a tu vida, quien va a exponer lo que has hecho? Y no me refiero otra vez a salvación, me refiero a tus obras, tu estilo de vida, tus pensamientos, tus palabras, tu actuar, tu caminar. ¿Dónde estás? Y si sigues viviendo como vivías antes, la invitación en esta mañana para ti es que te arrepientas. Es que te arrepientas delante del Señor y que todos nosotros podamos abrazar un temor reverente delante de Él. A mí me impresiona cuando Juan escribe, primera de Juan escribe en el capítulo 4, versículos 15 al 17, la actitud de un corazón que tiene una esperanza segura en Él y se conduce por esta vida de manera recta, íntegra, santa, no perfecta, pero hay una intencionalidad de vivir cada vez más en santidad y cada vez menos en pecado. Juan dice: todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Nosotros sabemos cuánto nos ama y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor. Y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. ¿Cómo vives tú? ¿Cómo vives tú? ¿Cómo vivo yo? La demanda de la palabra en esta mañana es: vivan en santidad, sabiendo que van a enfrentar un juicio. Vivan en santidad, sabiendo que mientras caminamos en esta tierra, Dios nos puede disciplinar y Dios puede usar su iglesia y Dios puede usar a las autoridades que Él ha establecido. Si tú nos acompañas, si tú no has nacido de nuevo, tú no has puesto tu confianza en el Señor Jesús, tú vas a enfrentar un juicio, pero tu juicio es para condenación. Tu juicio es para un castigo eterno. ¿Cuál es el camino entonces? Arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de todo lo que has hecho hasta el día de hoy que no han armonizado con la santidad de Dios. Arrepiéntete. Confiesa tus pecados. Y Dios en su gracia va a extender salvación. Y ahí donde estás tú puedes clamar al Señor y pedir misericordia y tener la seguridad de que Él te va a salvar.
Si tú estás viviendo una vida desordenada siendo creyente, arrepiéntete, vuelve al Señor. Vuelve al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú hoy nos hablas, llamándonos a una vida de obediencia, llamándonos a una vida de temor reverente. Padre, tú nos amas porque eres nuestro Padre. Y en tu amor tú nos corriges, nos amonestas, nos disciplinas. Y para hacer esto tú te vales de cualquier medio para traer orden a nuestras vidas. Y aún tú puedes usar lo que pasó en 1 Corintios capítulo 11, cuando disciplinaste a tu iglesia, cuando participaron de tu cena de manera indigna. Tú trajiste sobre ellos enfermedad, los echaste en cama porque participaron en una actitud pecaminosa. Tú te puedes valer de los medios que a ti te placen para enderezar y corregir y disciplinar el corazón de tus hijos. Tú eres un Dios de amor, pero eres un Dios santo y eres un Dios justo. Danos una perspectiva de eternidad, te lo ruego, Padre. Te lo ruego, que nos libres de vivir con una perspectiva temporal. Llévanos a mirarte en la eternidad, sabiendo que un día sí vamos a abrazar la esperanza. Sí vamos a estar delante de ti. Va a haber gran gozo y alegría. Pero también tú nos vas a llamar por nuestro nombre y tú vas a evaluar nuestro estilo de vida. Pon temor en nuestros corazones. Espíritu Santo, ayúdanos. Espíritu Santo, ayúdanos. Te necesitamos en este tiempo donde el juicio ha empezado por tu iglesia. Te necesitamos. Te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarte para que ahí donde estés puedas ponerte de pie o puedas inclinar tu cabeza en una actitud reverente a Dios y podamos adorar juntos a nuestro Señor. Vamos a cantar al Señor. Manos que fueron clavadas por mí, heridas que hablan de tu inmenso amor. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador.
gloria te doy. Santo, santo, santo Dios. Santo, santo, santo Dios. A los que se entregaron por amor, lo que soy, siempre te daré, Señor. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, gloria te doy. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, gloria te doy. Santo, santo, santo Dios. Santo, santo, santo Dios. Uno de los grandes privilegios que tenemos es la libertad de poder adorar al Señor, acercarnos en fe hasta el mismo trono de su gracia y adorarle. Eso es extraordinario. Creo que tenemos un gran desafío a lo largo de estos días que la palabra nos ha dejado. Pero antes de cerrar esta transmisión, primero quiero recordarte que este viernes que viene, a viernes 28 de agosto, los hombres nos volvemos a reunir. Estamos en nuestra serie Callados y el tema que vamos a desarrollar es surcos en el cerebro. Ese es nuestro tema, surcos en el cerebro. Y si tú piensas o te preguntas qué significa surcos en el cerebro, la respuesta va a ser, vamos a hablar sobre el área o la tentación de la pornografía. Surcos en el cerebro. Yo quiero animarte a que participes. Quiero animarte a que invites a otros hombres si puedas estar. Tal vez tú no luchas en esta área, pero sabes de alguien, o tal vez un momento alguien se acerca a buscar tu consejo. Entonces, participa de esta reunión, crezcamos juntos en la palabra. Este viernes 28 de agosto a las 8 de la noche, nuestra serie Callados, nuestro tema surcos en el cerebro. Queremos invitarte también a que puedas visitar esta página. Tenemos mucho material para ti, para que puedas seguir creciendo en su palabra. Gracias por habernos acompañado. Gracias por haber sido parte de esta transmisión. Que en esta semana el Señor te bendiga, el Señor te proteja, el Señor te guarde. El Señor guarde tu salida, guarde tu entrada, guarde tu retorno. Que el Señor esta semana te convoque a una vida de mayor santidad, integridad. Que tú puedas tomar decisiones que te lleven a una vida de mayor obediencia. Dios los guarde, queridos hermanos.